si estamos entendiendo bien las Sagradas Escrituras, entonces notamos que en ellas está la historia de la redención, cuyo personaje central es el Señor Jesucristo. Y esta es una historia entonces que va avanzando hasta dejar la revelación de Dios completa para su iglesia. Y si esto es así, entonces el propósito supremo de los milagros no es la compasión por aquellos que reciban el beneficio del milagro. Es uno de sus propósitos, pero usted sabe que uno puede hacer cosas con varios propósitos. Y con propósitos que se subordinan a otros. El propósito supremo entonces de los milagros es mostrarnos a Jesucristo. ¿Esa es la manera como se usarían hoy? No. Realmente el propósito que se le da a los milagros en nuestro contexto es la compasión, mi beneficio, ¿cierto? Salir de alguna dificultad, pero no Jesucristo. Así que estamos en el Antiguo pasando al Nuevo. Antes de quedar completa la revelación de Dios, hay muchas cosas ahí que ocurren, pero que no van a ocurrir después, porque fueron usadas para traer dicha revelación hasta que esa revelación se completara. Luego, una vez que la revelación se completa, los métodos a través de los cuales se trae la revelación ya no sirven. Y por lo tanto, ni se necesitan, ni se usan. En este orden de ideas, vimos que el Señor para traer su revelación usó, entre otros medios, milagros que son señales. Y esto para ponerle un sello a su revelación. Aún esta no está completa, entonces vamos a mirar ahora estos milagros en el Nuevo Testamento bajo este título, la naturaleza de los milagros en el Nuevo Testamento. Pero quiero que a manera de introducción lo veamos mejor, más claramente. El escritor de Hebreos nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Si leemos bien este pasaje, nos damos cuenta que la dinámica sigue igual que en el Antiguo Testamento, con la diferencia de que se le agregan ciertos elementos, como por ejemplo repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, o dones. Es decir, que hablando de la revelación del Nuevo Testamento, ¿sí?, que él mismo ya había mencionado en el capítulo 1, verso 1, por ejemplo, donde nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en el capítulo 1, verso 1, nos enseña toda esta dinámica de la revelación del Señor, y nos dice que antes, en el Antiguo, habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. De ahí que usted siempre encontraba milagros en los profetas. Estos pasajes nos enseñan la dinámica a seguir. ¿Qué nos pasamos? Otro. Aquí. Primero, el Señor habló. Esto lo estoy sacando del capítulo 2, versos 3 y 4. Cuando vemos en el capítulo
en el capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se nos muestra que el tema es la salvación. Pero luego nos dice, la cual habiendo sido anunciada por el Señor. Así que en primer lugar, ¿quién nos habló en el Nuevo Testamento? ¿Quién nos habla? El Señor Jesús nos habla. Nos dice en segundo lugar que eso que Él habló fue confirmado por los que lo oyeron. Aquellos que la Biblia llama de una manera técnica sus testigos. De una manera técnica. Porque nosotros hablamos de que nosotros somos testigos o que damos testimonio, pero nosotros de una manera técnica no fuimos testigos. Nosotros no vimos al Señor. Físicamente no hemos visto al Señor. Y ellos lo vieron. Y podían dar testimonio. Sí, yo lo vi morir. Y yo lo vi resucitar. Y lo vi ascender al cielo. Entonces esto fue confirmado por los que lo oyeron. Pero en tercer lugar nos dice que Dios testificó con ellos. O juntamente con ellos. Juntamente. ¿Qué hizo Dios? Porque entonces ellos hablaron, ellos dieron testimonio, pero nos dice que Dios testificó juntamente con ellos. ¿Qué hizo Dios? El pasaje nos dice qué fue lo que hizo o cómo fue que lo hizo. El pasaje nos dice que lo hizo con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ahora, he querido poner aparte repartimientos del Espíritu Santo solamente para hacer algunas claridades, porque en el Antiguo Testamento tenemos señales, prodigios, milagros, y también tenemos dones, solo que de otra manera. Pero en el Nuevo Testamento de manera especial se nos habla de los dones que el Señor Jesucristo envía a su iglesia y que los da por su Espíritu Santo. Entonces, pasajes como Efesios 4 nos dice que Él es el que da dones, el Señor Jesús. Pero luego si entendemos bien, entonces Romanos y Primera a los Corintios nos enseñan que el Espíritu Santo es el que reparte estos dones según su voluntad. Aquí los dones son llamados repartimientos del Espíritu. Entonces, esto, hermanos, nos hace entender que, por lo menos así de entrada, hay dones que sirven a la revelación, como servían los milagros en el Antiguo Testamento. El pastor Jorge ya nos introducía a ello. Hay dones entonces de revelación y dones que no son de revelación. Por ejemplo, el don de servicio, pues no es de revelación. Pero note que Dios testificó con dones, y entonces estos son los que se llaman dones de revelación. Sin embargo, quiero que veamos aquí el clímax de la revelación, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto de los milagros, de la revelación, de las señales, apuntaba a Él. Y por lo tanto esperamos en el Nuevo Testamento más milagros, más señales, algo más fuerte, algo que apunte más, porque es el clímax de la revelación. Iniciemos pues entonces con la definición bíblica de los milagros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra que más se usa para los milagros es dinamis. En griego, recuerden, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y encontramos la palabra moped. El Nuevo Testamento se escribe en griego y encontramos la palabra dinamis. Su significado es poder o capacidad, en este tema, de hacer milagros. Poder o capacidad de ejecutar milagros. Aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Y en una ocasión se usa para señal. O sea que noten que tenemos
Algo muy similar con la palabra moped, que significaba también poder, pero también se llegaba a usar como señal. Así que, en primer lugar, podemos ver su coincidencia con moped del Antiguo Testamento. Su significado es similar, es un poder en acción, y también se puede traducir como señal. Dos palabras diferentes, dos idiomas diferentes, pero dos usos parecidos y significados parecidos. Es decir, que reconociendo que las palabras son diferentes, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, su significado es el mismo y su uso va a ser el mismo en la Escritura, en el contexto de los milagros. Ahora, la palabra del Nuevo Testamento para señal es simeion, que se traduce como señal, marca o signo. Igual que la palabra ot. Esta palabra señal se utiliza de milagros y señales como signos de autoridad divina. Así es que se utiliza. Es decir, no tiene otros usos, sino principalmente nos está mostrando milagros y señales como signos de autoridad divina. Por ejemplo, Mateo 12:38 dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Esa es nuestra palabra, simeion. Si leemos este pasaje con cuidado, preguntamos qué era lo que ellos querían ver. En ese contexto, ¿qué señal querían ver? ¿Qué tipo de señal querían ver? Un milagro, ¿cierto? Ellos lo que están pidiendo es un milagro. En el Nuevo Testamento, entonces, podemos encontrar la unión de varias palabras que tienen el propósito de mostrarnos milagros también. Es decir, varias veces podemos encontrar, por ejemplo, Hechos 2:43, la unión de la palabra maravillas y señales. Una vez más, como lo mencionamos, entonces la palabra maravillas tiene el propósito de asombrar, y la palabra señales, como lo vimos en el Antiguo Testamento, quieren indicarnos algo, apelan a la mente para indicarnos algo. Hechos 4:30 nos dice también la unión de varias palabras: sanidades, señales y prodigios. Como lo ven ahora, las sanidades están incluidas. ¿Por qué? Porque las sanidades son aquellas cosas que en Hebreos se mencionó como repartimientos del Espíritu. Esos dones que el Espíritu Santo daba ahora en el Nuevo Testamento, entonces ahí tenemos las sanidades. O dicho de otra manera, algunos dones hacen parte del carácter milagroso que acompañaba al mensajero y a la revelación de Dios. En Hebreos 2:4 leemos: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que hay aquí 4 palabras que al combinarse todas nos hacen pensar en la metodología que el Señor va a usar ahora en el Nuevo Testamento para traer su revelación. En todas estas palabras hay una combinación de ideas. Por ejemplo, si aparece milagro y señal, milagro es el poder en acción sobrenatural, y señal nos dice que quiere indicarnos algo. El milagro no ocurre por ocurrir, sino para mostrarnos algo, y como está unido con la palabra señal, pues quiere apelar a la mente. Si la combinación es maravillas y señales, eso nos habla de un milagro que tiene el propósito de asombrarme, pero también tiene el propósito de apelar a mi entendimiento. Entonces, dependiendo del juego de palabras que haya, nos está diciendo una u otra cosa. Señal en el Nuevo Testamento, entonces, se usa de milagros y maravillas como señales de autoridad divina. En el Antiguo Testamento vimos que los milagros son señales. La pregunta entonces que surge es: ¿tiene el Nuevo Testamento el mismo significado?
Según lo que estamos viendo, la respuesta es sí, significan lo mismo. Es decir, que no encontramos otro significado en el Nuevo Testamento para lo que ya veníamos viendo en el Antiguo. Pero otra vez, eso hay que probarlo. Entonces, en segundo lugar, veamos la prueba bíblica de que los milagros del Nuevo Testamento son señales. Y vamos a iniciar con los milagros del Señor Jesús. Ahora su Biblia en Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11, clave. Este principio de señales, ahí está. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Seguimos ahí leyendo, póngale peso a esto. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí? 2 cosas hay que señalar, por lo menos en una lectura rápida. Lo primero es que el Señor dice: aún no ha venido mi hora. Es decir, que los milagros no estaban destinados para ser desparramados sin propósito alguno. Entonces, ¿cómo así que todos vengan por su milagro? Es más, el mismo Señor lo menciona y dice, por ejemplo, Elías no fue mandado a una viuda. ¿Cuántas viudas había en ese tiempo? Y el Señor lo mandó a una. Y a una se le hizo su milagro, pero no a todos. El Señor le dice a su mamá: aún no ha venido mi hora. Los milagros no están destinados para ser ejecutados sin sentido, sin propósito, cuando quiera. El Señor Jesús tiene el poder para hacer milagros cuando quiera. Él puede hacerlo cuando quiera, pero ¿cómo los usaba Él mismo? Eso es algo que debe quedar bien en nuestra mente. Como decía el pastor Jorge, muchas personas apelan hoy: no puede el Señor hacer un milagro hoy. Pues de poder puede, pero ¿quiere? ¿Cómo los usaba? ¿Cómo los usaba en la Biblia? No los hacía por hacerlos. Mujer, no ha venido mi hora. Lo segundo que debemos hacer es que este milagro cumplió el propósito de todos los milagros. En el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Ahí está, principio de señales. Esto es una señal. Y como lo hemos dicho, la señal apela al intelecto, da entendimiento. ¿Cuál fue el entendimiento aquí? Manifestó su gloria. Es decir, que este personaje que tenemos frente a nosotros no es cualquier persona. Manifestó su gloria. Juan al principio de su evangelio dice: vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ellos la vieron ahí, se la manifestó. Manifestó su gloria. ¿Y cuál era el objetivo o el propósito? Y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo lo notan? No es un milagro sin sentido. El propósito principal no fue: ay, pobre pareja, se quedaron sin vino. Ese no es el propósito principal. Eso sería un propósito secundario. Pero lo principal fue manifestar su gloria, que creyeran en él. Así que una vez más tenemos la unión de varias cosas. Tenemos
un milagro, ¿sí? Tenemos un milagro, creó vino del agua, una señal que indica su gloria. Tenemos al siervo de Dios ahí, haciendo estas señales, y el propósito, que creyeran en él. Por supuesto, un mensaje, que creyeran en él. Ahora, si empezamos a pasearnos por todo el Nuevo Testamento, otra vez vamos a ver lo mismo. Lo mismo. Por ejemplo, otro. Jesús y Nicodemo. Juan 3:2. Viene Nicodemo al Señor Jesús y le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí está lo que hemos venido diciendo desde el principio. Otra vez tenemos aquí los elementos. ¿Quién se le acerca ahora al Señor? Tenemos un teólogo, un estudioso de la Biblia, un teólogo que entendió como debe ser. O sea, todo teólogo debería entender esto, ¿no? ¿Para qué es eso? ¿Para qué son las señales? ¿Para qué son los milagros? Es decir, que de alguna manera esto puede dar cuenta de lo malos teólogos que somos hoy. Porque este era un buen teólogo. Nicodemo es conocido como un maestro entre maestros en su tiempo. Y él se le acerca y dice algo clave, dice, sabemos. Esto no está en discusión. Tal vez, ¿qué está pasando? No, sabemos. Dice este teólogo. Ahora, no solo Nicodemo lo entendió, los escribas lo sabían y los fariseos lo sabían. Otra cosa, que no lo querían aceptar. No lo querían aceptar. Pero no que no lo entendieran. Si usted lee los evangelios, podrá dar cuenta de la malicia de sus corazones. No de la ingenuidad, de la malicia. La malicia. Por ejemplo, va el Señor, sana el Señor Jesús sana a una persona que llevaba 38, 39 años enfermo. Todo el mundo lo conocía en el pueblo, enfermo, y de un momento a otro lo ven caminando y le dicen, hoy es día de reposo, ¿quién le dijo que llevara eso? O sea, nadie dijo, uy, qué bendición, Dios sanó a este hombre. No. ¿Quién le dijo que llevara a su cama? El que me sanó, ¿dónde está? Son maliciosos, son malos. Sabemos, ¿qué sabemos? ¿Sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren lo interesante. Este pasaje es muy claro, hermanos, muy claro. ¿Sabemos que has venido de Dios como milagrero? No. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Mírenlo como lo entiende el teólogo de su época. Él dice, el que hace milagros trae. ¿Qué trae? Palabra. Por lo tanto, vemos las señales, este es maestro de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cuál es la razón? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús hacía entonces milagros, sí, pero esos milagros son señales. Nadie puede hacer esas señales, le dice Nicodemo. Estas señales entonces autentican al Señor Jesús como maestro. Nos prueban que Jesús es maestro. Por lo tanto, el que viera la señal tendría que poner la oreja también ahí. Al ver la señal, ahí había palabra de Dios, entonces había que estar poniendo cuidado. Eso es lo que nos está diciendo ahí Nicodemo. Porque está autenticando al Señor Jesús como maestro. Sabemos que has venido como maestro por las señales que tú haces, lo cual nos hace pensar ahora en su mensaje. ¿Sí? ¿Y cuál es su mensaje?
la revelación que traía el Señor Jesús. Y si lee usted el resto del capítulo, se da cuenta que le dio una clase privada de salvación. Lo paseó por la regeneración, por la doctrina de la fe, de la condenación. Le muestra que tiene que ver eso con el pasaje del Antiguo Testamento cuando Dios levantó una serpiente de bronce. O sea que le dio una interpretación de qué significaba eso del Antiguo Testamento para ahora. Le dio una clase maravillosa a este maestro. Así que tenemos aquí los mismos elementos. Milagros que son señales, señales que autentican al siervo, en este caso el Señor Jesús, señales que indican que viene un mensaje y ese mensaje debe ser recibido. Otro caso, tenemos al Señor Jesús sanando un enfermo sin llegar donde él estaba, en Juan 4:48 hasta el 54. Entonces Jesús dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces, en el verso 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Usted se da cuenta que Juan está contando las señales? Esta primera señal cuando él vino, esta segunda señal ahora en este milagro. Y podemos encontrar otra vez los elementos, ¿cierto? Nos dice que este hombre creyó en el Señor con toda su casa. Se cumple el propósito redentor. Se nos dice que es una señal. Y ahí está el siervo de Dios haciendo la señal, etcétera. Un pasaje maravilloso que muestra esto está en Mateo 9, verso 1 al 8. Leemos allí: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este pasaje es maravilloso, cumpliendo el propósito de ser revelativo y de revelar el plan de salvación. O sea, ve a un paralítico y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es el propósito del milagro? ¿No era curarlo? Ese es un propósito secundario. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Uno no puede hacer ninguna de las dos. ¿Qué es más fácil decir? No, para mí las dos son difíciles. Yo no puedo ni decirle: levántese y anda, ni mucho menos sus pecados le son perdonados. Qué pregunta tan interesante. Verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es bien interesante. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ahora noten, el milagro aquí es muy claro su propósito. Esta es una señal que quiere mostrar o revelar, por ejemplo, que Jesucristo es Dios.
que tiene poder para perdonar pecados. O sea que es Dios. Por eso los escribas dijeron, este blasfema, porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Pero este probó que él puede perdonar pecados. Entonces, ¿quién es él? ¿Qué se estaba revelando con ese milagro? Que es Dios y que tiene el poder de perdonar pecados. Ellos lo entendieron bien, pero no lo aceptaron. No, se pusieron a pensar mal de él. Por eso fue lo que señaló este milagro. Fue una señal que indicaba una revelación. Entonces, el milagro dejó de ser paralítico. La señal, ¿qué indicaba? El poder de Jesús, pero el mensaje, Jesús perdona pecados, por lo tanto Jesús es Dios. Es un pasaje muy claro al respecto. ¿Qué es más fácil decir? Levántese y anda, o sus pecados le son perdonados. O sea, yo no sé si usted se asombra, pero yo me asombro del Señor Jesús al leer ese pasaje. Es tan glorioso el Señor Jesús. Las señales entonces tenían propósito de autenticación, propósito de revelación, propósito de redención. Y los milagros entonces también se convierten en un arma contundente contra la incredulidad, porque esos milagros están probando que el mensaje es verdadero y que el siervo es verdadero, y todo aquel que rechace el mensaje y al mensajero solo le espera juicio. Eso pasó con Faraón. Veía las señales, pero no los dejó ir. Y eso pasa también en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús, cuando muchos vieron sus milagros y no creyeron. Son herramientas de Dios para autenticar al siervo. Por lo tanto, si no se cree en el siervo una vez autenticado, es un pecado mayor contra el Señor. Son herramientas de Dios para traer su palabra. Por lo tanto, al ver la señal y no aceptar su palabra, se está rechazando al Señor abiertamente. Por ejemplo, Jesús y la alimentación de los 5,000. Abra su Biblia en Juan, capítulo 6, verso 23 al 26. Bueno, si usted lee todo el pasaje, se da cuenta, en la primera sección, Él tuvo compasión de ellos y los alimentó, les dio comida a todos. Pero luego el Señor se va a otro lugar y ellos lo siguen. El verso 23 dice: pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Una traducción literal de ese pasaje es porque se llenaron la barriga. Hay una señal ahí y el Señor les está reprochando que no están haciendo lo que debieran hacer con la señal. Al ver una señal, ¿qué tenían que hacer? Ponerle cuidado. ¿Cuál es el mensaje? Pero lamentablemente lo siguieron al otro lado, y el que conoce sus corazones dice: ustedes me están siguiendo porque tienen hambre otra vez. Y entonces empieza a decirles: trabajad no por la comida que perece, sino para la que a vida eterna permanece. Entonces noten que en este caso estaba la señal tiene su propósito, pero la incredulidad y la dureza del corazón de estas personas usa la señal más bien para juicio y condenación. Por ejemplo, en Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Mírenlo, ¿cuál era el propósito de la señal? Ahí está de manera clara, y no se cumplió en muchos, porque nos dice: a pesar de que ahí estaban las señales,
no creían. Mateo 11:23. La casa del Señor Jesús, mientras que Él estuvo en su ministerio, fue Capernaum. O sea que Él permaneció más tiempo en Capernaum que en cualquier otro lado. Él iba y hacía un recorrido, pero siempre volvía a Capernaum. O sea que en Capernaum hubo muchas señales. ¿Qué dice el pasaje? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hicieran hechos los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea que en estos tres pasajes que hemos leído, digámoslo así, las señales no cumplieron su propósito. Claro, el problema no está en la señal, el problema está en el corazón de esta gente, pero se nos muestra cuál era el propósito. El propósito era autenticar al Señor, que la gente estuviera pendiente de su mensaje, que creyeran en su mensaje, que creyeran en Él. Y, por lo tanto, entonces, el milagro es redentivo. Una vez más, si seguimos mirando los milagros del Señor Jesús, podemos ver exactamente lo mismo. Ahora miremos los milagros en tiempos apostólicos. Podemos ver en los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento el mismo uso de las señales que hemos visto ya en toda la Escritura. Podemos notar la unión entre la palabra de Dios y la señal. Por ejemplo, Hechos 4:29. Que hay una oración. Y esta dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahí tenemos el propósito principal: hablar, traer el mensaje. Verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así que ustedes pueden notar otra vez la misma unión de los elementos. Tenemos unos apóstoles que se autentican, o Dios los autentica al hacer milagros, unos apóstoles que traían palabra, y esa palabra obviamente tenía la necesidad de estar respaldada por los milagros del Señor. Entonces ellos oran y le dicen al Señor: Señor, tú, ahora sí funcionó. Les dice el siguiente o el anterior. Les dice que ellos tienen este propósito: hablar su palabra. Ellos tienen en mente predicar la palabra. Tienen en mente seguir regando el mensaje, y ahora el nuevo mensaje. Por lo tanto, es un mensaje nuevo de revelación. Es un mensaje revelatorio acerca del Señor Jesús. Esto fue lo que vimos en Hebreos ahorita al principio, donde decía que el Señor fue el primero al traer este mensaje salvífico y que ese mensaje fue confirmado por ellos. Así que ellos tienen el deseo de confirmar esto, pero de inmediato lo unen con esto. Es decir, saben la necesidad que tienen de los milagros. ¿Pero para qué? Para predicar su palabra. Una vez más podemos notar la unión de los mismos elementos. Otros pasajes, Hechos 8:6. Y la gente escuchaba, o la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Palabra y señal, juntos. Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Lo están oyendo? Concediendo que se hiciese por manos de ellos señales y prodigios. ¿Para qué son los milagros?
para dar testimonio. ¿Lo notan ahí? Ellos estuvieron ahí hablando. Pero el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, o sea, a esta. El Señor testificaba, le ponía un sello, autenticaba el mensaje y al mensajero. ¿Cómo? Otra vez, con señales y prodigios. Así que el propósito de los milagros sigue siendo el mismo. El propósito principal de los milagros era traer la palabra de Dios, traer la revelación de Dios. En su Biblia puede mirar Hechos 5:12. En el contexto de la predicación de la palabra de los apóstoles, leemos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Por la mano de quién? De los apóstoles. Eso los autenticaba a ellos como siervo de Dios. Mire también 2 Corintios 12, 10 al 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque aunque soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Escuchen, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así que esos milagros eran señales de apóstol, autenticaban al apóstol. Hermanos, toda la palabra del Señor nos lleva a pensar que los milagros fueron herramientas de revelación, fueron herramientas para confirmar quién era su siervo, eran herramientas que señalaban algo y eran acerca de su plan redentivo. Moisés en su tiempo dijo: no me creerán, no me creerán, no creerán que me enviaste. Entonces Dios le dio una serie de milagros para que creyeran. Él dijo: Faraón no me va a creer. Entonces le dio 10 plagas. Estaba autenticándolo, además que trayendo un mensaje. Elías hizo milagros que probaban que él era el siervo de Dios, que él era el profeta de Dios, por lo tanto que Dios estaba hablándole a la gente a través de él, y por lo tanto la gente debía estar atenta a su mensaje. Eliseo probó ser el nuevo siervo de Dios después de Elías, también un profeta, también que debían escucharlo. El Señor Jesús probaba ser hijo de Dios, la máxima revelación, hijo de Dios. Y traía el mensaje más grande de revelación, tanto que por eso Hebreos nos dijo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento probaban ser testigos de Jesucristo, siendo embajadores de Jesús para traer el mensaje del Señor Jesús. Todos estos probaban estas cosas cuando hicieron milagros. Y luego que el milagro los autenticaba como siervos de Dios, de inmediato seguía un mensaje que tenía que ser creído, un mensaje enviado por Dios. Todos estos tenían un mensaje que dar, y la señal servía para que supieran que sí era un mensajero de Dios, que tenían que escucharlo. Es decir, de alguna manera, el milagro en la Biblia cumple la función de credenciales para hablar en nombre de Dios, para hablar el mensaje de Dios. El milagro solo es dudoso, pero el milagro traía revelación. Era una señal que indicaba algo. Usted puede mirar, por ejemplo, cómo en el Nuevo Testamento hay un pasaje muy clave donde algunas personas quieren
adorar a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque se hizo un milagro y el mensaje no vino rápido. El milagro había la puerta para que se hablara el mensaje. Ellos hicieron un milagro y entonces por ahí el sacerdote de Júpiter trajo un poco de toros y dijo, vengan a ver que vamos a adorar, que aquí está Júpiter y está Zeus. Y entonces ahí sí empezó el mensaje, no, eso no se hace, nosotros somos hombres y más bien les venimos a predicar que se conviertan de esas vanidades al Dios vivo. Así que donde quiera que lo veamos, amados hermanos, podemos darnos cuenta que los milagros no son lo que la gente tiene hoy en día en su cabeza. Cuando hablamos de un mensaje en la Biblia, es muy diferente a cuando usted va a una iglesia y le dice, venga por su milagro. No tienen nada que ver. Lo único en que tal vez pudieran coincidir es en el hecho de que se espera algo sobrenatural. A veces no, ¿recuerdan lo de la hoja de vida? A veces no se espera algo sobrenatural, simplemente se espera algo beneficioso para mí. Pero el punto es que cuando mencionamos la palabra milagro, en otro contexto, no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. En conclusión, los milagros, si los milagros eran señales, y lo son, y si estaban unidos a la revelación de Dios, y lo es, y ya tenemos la revelación completa en las Sagradas Escrituras, eso significa que esos milagros no están hoy. ¿Por qué van a estar hoy? Esos milagros querían autenticar al que traía la revelación. Esos milagros señalaban o apuntaban a nuestro intelecto, de tal manera que nos hacían pensar en lo que Dios quería decir, pero ya lo dijo. Ya lo hizo. Ya lo tenemos aquí. De tal manera entonces que si entendemos bien lo que son esos milagros, eso significa que esos milagros no están hoy. Y si esos milagros no están hoy, esos repartimientos del Espíritu Santo, con los cuales Él atestiguó acerca de su palabra, tampoco están. Los dones milagrosos, sanidades, lenguas y otros, no están. Porque ¿cuál era el propósito? Era autenticar al siervo y traer la revelación. Si la revelación ya está completa y lo está, entonces no necesitamos los métodos que Dios usaba para traer la Biblia, porque ya trajo la Biblia. ¿Estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros? No, yo no estoy entrando en ese campo. Yo no me estoy metiendo en el campo de la soberanía de Dios o del poder de Dios. Estamos en canónica. Estamos en la doctrina de las Escrituras. Para eso se usaron los milagros. Los milagros tenían que ver con esto. Y entonces, en el orden de ideas que se ha mencionado hoy, son los dones milagrosos y los temas de milagros un asunto de segundo orden. Ese tema es, en los términos de ellos, esencial, porque tiene que ver con la Escritura. Creer que hoy hay dones milagrosos, en el mejor de los casos, es ser ignorantes de lo que estamos viendo hoy. En el mejor de los casos es ser ignorante, lo cual no significa que eso no me traiga consecuencias terribles. En el peor de los casos es cometerle un atentado que mina la suficiencia de las Escrituras, que mina la doctrina de las Escrituras. Si los milagros servían para que viniera palabra de Dios, entonces ya la tenemos completa. ¿Necesitamos milagros o las señales hoy? No, no las necesitamos. No las necesitamos, ya tenemos la Biblia. Ahora lo que necesitamos son estudios sistemáticos y devocionales de la palabra de Dios. Estudiar lo que Dios ya hizo en la historia de la redención. Como alguno lo dijo,
nos lleva a pensar que todos esos milagros, todas esas señales se hicieron para probar que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús es el varón probado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él para la salvación de las almas que se aferren a él. El propósito máximo de todas esas señales era mostrarnos a Jesucristo. Y aquí lo tenemos. Así que, hermanos, seguramente hay que reevaluar cosas, pero no vemos que la Biblia nos enseñe otra cosa. Oremos.